Este fic no me pertenece. Los créditos para Gamefree, su link de Wattpad en la descripción. Prioridades. Capítulo 2. En un campo abierto, se encontraban dos personas luchando. Uno era un niño rubio, y enfrente de él estaba un tipo pelinegro. Estos dos eran Naruto y Levi Ackerman. Se encontraban teniendo su rutina de entrenamiento diaria. Habían pasado 2 años desde que Naruto fue adoptado por Levi. Durante el transcurso de ese tiempo, había adoptado varios hábitos de su padre. Como por ejemplo la limpieza, le gustaba tener todo lo más limpio posible. Las primeras semanas se había ganado algunos regaños por no limpiar muy bien su habitación, pero luego descubrió que le gustaba mucho tener las cosas limpias. Otro hábito que también había recogido de su padre, fue que cuando bebía algún líquido, ya sea agua, té, café, siempre recogía el vaso o la taza desde la boca. Se le era muy difícil agarrar un vaso o una taza desde el mango o cuerpo, dependiendo de lo que estaba utilizando. Naruto también había crecido en altura. Antes medía solamente 1 metro, ya que no tenía la alimentación adecuada. Ahora tenía una estatura promedio de 1,25 para su edad. 5. Durante ese tiempo también había seguido aprendiendo a pelear gracias a Levi. Con su edad era bastante habilidoso. Después de todo, a la edad de 6 años ya había hecho su primer asesinato, y no fue a nada más que a un tipo de 30 años, aunque Naruto tenía que admitir que ese tipo se había confiado bastante durante el combate. Estaba seguro que, si el hombre se lo tomaba en serio, dudaba que hubiera salido ileso de allí. Naruto ahora mismo vestía con una camiseta blanca y pantalones negros. Esta vez sí eran de su talla. Él se encontraba esquivando los ataques de Levi, moviendo su cuerpo a un lado cada vez que veía un golpe venir. Levi le envió un golpe directo a la cara, a lo que Naruto movió su cabeza hacia un lado, pero Levi en un movimiento rápido, le hizo un gancho con el mismo brazo que había realizado el primer ataque. Pero Naruto, que vio eso, se agachó un poco para esquivarlo, a lo cual Levi decidió mandarle un rodillazo, que por poco golpeó a Naruto, pero el mencionado saltó hacia atrás rápidamente. Levi sonrió un poco. Parece que estás aprendiendo a esquivar mis ataques, lo decía mientras sonreía un poco, pero Naruto no dijo nada, y se mantuvo concentrado, ya que había aprendido que siempre había que mantener la atención en la batalla. Levi en los combates casi nunca le habla, solamente lo hacía para corregir algunos errores, pero nunca le decía un cumplido, y si lo decía siempre era para desconcentrarlo. Supuso que esa era una prueba de Levi para él. Que Naruto no diga nada, hizo que Levi sonriera un poco más, pero volvió a su expresión estoica una vez más. Se lanzó contra Naruto, en una ráfaga de ataques. Obviamente se contenía bastante, pero eran lo suficientemente rápidos para que a Naruto le cause problemas. Mientras Levi enviaba sus golpes, a la vez pensaba en algo. Tal vez él piense que no está mejorando en nada, pensaba Levi, pero vio como Naruto no pudo esquivar uno de sus golpes, pero Naruto se recuperó rápidamente y volvió a esquivar. La verdad es que, sí mejoró bastante, cuando aprende a esquivar todos mis golpes a cierta velocidad. Nunca le digo que empezó a atacar más rápido, para hacerle creer que sigue estando en el punto de partida, terminó de pensar Levi, antes de darle un fuerte codazo en el estómago de Naruto, haciendo que escupa un poco de sangre. Cayendo al suelo, Naruto se limpió la sangre de su boca y dijo, continuemos. Mientras se paraba, le mostraba sus ojos determinados a Levi, que, aunque durante todo ese tiempo, Naruto seguía manteniendo su personalidad indiferente, pero ya mostraba un poco más sus emociones. Pero Levi volvió a empujar a Naruto al suelo, y le puso un cuchillo en la garganta. Por hoy terminamos. Lo dijo mientras retiraba el cuchillo del cuello de Naruto, y se alejaba un poco de él, pero, le trató de recriminar, pero fue silenciado por la mirada de su padre. Nos vamos, tengo un par de cosas que hacer, tengo que ir a buscar unos permisos al cuartel, para que me entreguen un par de cosas para tu entrenamiento, lo dijo mientras recogía un bolso, que contenía un botiquín de emergencia, junto a agua y comida, ya que pasaban bastantes horas entrenando. Naruto estaba todo sudado, y con sangre escurriendo por diversas partes de su cuerpo. Aparte de que aprenda a pelear, el entrenamiento también le servía para que pueda resistir mejor al dolor.
A lo que Naruto solamente asintió, y cuando se intentó parar de nuevo casi se cae al suelo, ya que sus piernas tenían bastantes cortes, y aunque no era nada grave, aún le costaba caminar estando en esa situación. Antes de que pudiera caer al suelo, fue sujetado por Levi, y lo cargó sobre su espalda. Eres patético, no puedes ni caminar por tu cuenta, lo dijo Levi mientras cargaba a Naruto en dirección a su hogar, a lo que Naruto solamente se acomodó un poco, ya se había acostumbrado a los repentinos insultos de su padre, pero él sabía que solo trataba de hacerlo más fuerte. El camino no fue muy largo, ya que se habían dirigido a una pequeña pradera que se encontraba cerca de su casa, el lugar estaba más o menos a unos 15 minutos. Así que no tuvieron que esperar mucho tiempo antes de empezar a escuchar gritos que provenían de la ciudad. Cuando llegaron a las calles del distrito de Shiganshina. Creo que nunca se aclara dónde vivía Levi, pero si se aclara, hagamos como que vive en Shiganshina. Cuando comenzaron a caminar por las calles de la ciudad, el dúo de padre e hijo recibió varias miradas de la gente, aunque ya no eran tantas como en el pasado, ya que cuando la gente recién se enteró de que Levi había adoptado a un niño, casi todo el distrito había hecho un revuelo por la noticia. Pero cada vez que le preguntaban por qué había realizado eso, siempre les respondía: vete de aquí antes de que te mate. Y siempre lo decía con una mirada sombría, y aunque no lo muestre en su rostro, era un padre que se preocupaba bastante por su hijo, ya que una vez Naruto se perdió en la ciudad, y él estuvo durante toda la noche junto a la madrugada buscándolo, aunque al día siguiente tenía una expedición fuera de las murallas, eso a él poco le importaba. Hasta que luego de una exhaustiva búsqueda por fin logró encontrarlo en un pequeño restaurante comiendo. Al principio se molestó un poco, pero tuvo que dejarlo pasar, ya que Naruto había vivido solo toda su vida, de un día para el otro tener que seguir ciertas reglas, se le haría un poco complicado al principio. Pero afortunadamente luego de ese incidente, empezó a obedecer más las reglas. Cuando finalmente llegaron a su casa, Levi dejó a Naruto en la silla y empezó a vendarle las piernas. Entonces, ¿cuál es el permiso del cual llevas pidiendo desde hace unas semanas? Le preguntó Naruto, ya que Levi le había dicho que tenía que pedir un permiso, para que pueda añadir una nueva actividad a su entrenamiento. A lo que Levi respondió a la pregunta: es un permiso para que me entreguen un equipo de maniobras tridimensional, para que puedas empezar a practicar con ellos, dijo Levi mientras veía de reojo su propio equipo de maniobras que se encontraba en otra mesa. Naruto solo abrió un poco los ojos, pero volvió a su expresión normal. Pero no era que únicamente se podían utilizar cuando te convertías en un soldado en entrenamiento, decía Naruto mientras miraba el techo. Tienes razón, por eso pedí un permiso para que me entreguen uno para ti, y cuando entres en el programa de entrenamiento, ya tengas experiencia utilizándolos, dijo Levi antes de atar la venda en la pierna de Naruto. Hace aproximadamente 4 meses, Naruto le dijo a Levi que quería unirse a la Legión de Reconocimiento, ya que dijo que, aunque estaba en la superficie, aún no sentía que fuera libre del todo, él quería explorar el mundo exterior. Flashback. Nos encontramos nuevamente en la pradera donde Naruto entrenaba. Ya habían acabado su rutina diaria de entrenamiento, ambos decidieron sentarse un rato, y se subieron a un árbol y se sentaron en una de sus ramas. Ambos quedaron en silencio por unos minutos, antes de que Naruto hablara. ¿Sabes? Estoy pensando en unirme a la Legión de Reconocimiento, decía mientras aún miraba hacia el frente, donde se podía ver la muralla en su gran esplendor, y también se veía como el sol poco a poco iba cayendo. A lo que Levi lo miró ligeramente y preguntó: ¿puedo saber la razón? Él nunca le había incitado a Naruto que se una, ya que era su propia vida y eso era algo que él no podía controlar, aunque claro, se alegraría bastante si se uniera. Aunque nunca lo demostraría. Hasta ahora solo he entrenado sin tener ningún motivo, más allá de hacerme más fuerte, pero no creo que esa sea una verdadera motivación, decía Naruto siendo sincero, ya que había entrando sin motivos. Veía como tú tenías una razón para ser más fuerte, yo tenía envidia de no tener un motivo para hacerme más fuerte, seguir luchando hasta tu último aliento, decía mientras apretaba uno sus puños. Levi por su parte no decía nada, mejor dejaría que su hijo terminara de hablar, pero, hace unos días encontré mi motivo para hacerme más fuerte, dijo mientras levantaba la mirada. ¿Puedo saber cuál es? Le preguntó Levi.
Yo quiero ser libre, dijo mientras veía como el sol se ocultaba detrás de la muralla. Quiero conocer el mundo exterior. Cuando salí de la ciudad subterránea, pensé que sería libre por primera vez, pero me di cuenta de que no era así, decía Naruto recordando la primera vez que salió de la ciudad subterránea. Pero me di cuenta de que salí de una jaula para pájaros, para entrar en otra un poco más grande. Yo quiero salir de esta jaula de pájaros, decía mientras el sol se ocultaba totalmente. Sabes que salir allí fuera es muy peligroso, ¿verdad? Le preguntó Levi, mientras trataba de encontrar algún signo de duda en la voz de Naruto. Sí lo sé, pero aún quiero hacerlo, siento que tarde o temprano todas estas murallas me sofocarán, quiero conocer el mundo exterior, quiero conocer lugares desconocidos, quiero saber si hay más humanos fuera de las murallas. La última declaración en Naruto hizo que Levi alzara una ceja. ¿Cómo es eso? No hay humanos fuera de las murallas, decía mientras veía a Naruto de reojo, el cual solo se mantenía mirando la muralla. Eso es lo que todos dices, pero, ¿de dónde vienen los titanes? ¿Por qué tienen forma de humanos? Son preguntas que rondan en mi cabeza cada cierto tiempo, y tal vez suene estúpido, pero, ¿y si los titanes son humanos? Son cosas que quiero conseguir respuestas, y las respuestas están allí fuera, no dentro de las murallas. Luego de esa declaración, todo quedó en silencio por unos segundos. No voy a criticar tus pensamientos, cada uno piensa diferente, pero si estás tan seguro de querer entrar a la Legión de Reconocimiento, no te detendré, pero eso sí, tu entrenamiento será 2 veces más duro, no mejor dicho 4 veces más duro, así que prepárate, no quiero a un incompetente entre nuestras filas, decía Levi mientras se tiraba del árbol y cayendo de pie, fue seguido de Naruto, el cual sonrió un poco, ya que su padre no lo había regañado por sus pensamientos, y había quedado en una posición neutral. También agradeció que no le haya prohibido unirse a la Legión. Si se lo hubiese prohibido hubiera sido un hipócrita, ya que estando en la Legión le hubiera dicho que no entre. Primera, como que un tipo que fumaba le diga a otro que no fume, era estúpido. Fin flashback. ¿Pero acaso no tendría una clara ventaja contra los demás candidatos? Le preguntó Naruto, mientras iba a la cocina por un vaso de agua. Lo que dices es muy hipócrita, si en realidad te importara que los demás no tengan la misma ventaja que tú, en primer lugar nunca hubieras seguido con el entrenamiento luego de decirme que querías entrar a la Legión, así que no te hagas el inocente, decía Levi mientras se quitaba su capa de la Legión. A lo que Naruto solo asintió mientras tomaba un vaso de agua. Entonces, ¿ya te aprobaron el permiso?, preguntó mientras se volvía a sentar en la silla, a lo que Levi solo asintió. Sí, en un par de horas estará listo, tuvieron que mandar a hacer uno a tu medida, esa es la razón del por qué tardó más de lo debido, dijo mientras se dirigía a su habitación. Tómate un baño, estás todo sucio, sabes que eso no me gusta, dijo Levi antes de entrar a su habitación, para prepararse para un par de cosas que haría durante el día. Así quedando Naruto solo en la habitación. Terminó de tomar su vaso de agua, lo limpió y se fue a tomar un baño. Durante la tarde con Levi. Levi se encontraba en dirección al cuartel de la Legión, ya había terminado la rutina de entrenamiento con Naruto durante la mañana, aunque normalmente se extendía hasta la tarde, pero como en ocasiones como estas, se veía obligado a cancelar esas sesiones. Hoy era el día que por fin le entregarían el equipo de maniobras para Naruto, lo había pedido unos días después de que Naruto él haya dicho que quería unirse a la Legión. Levi sabía que, aunque seas la persona más habilidosa del mundo, no podría utilizar todas esas habilidades si no tenía la suficiente movilidad. Así que les pidió a sus superiores un permiso para poder tener uno para la talla de Naruto. Al principio se negaron, pero luego le dijo todos los beneficios que le traería a la humanidad. Utilizó su estatus del soldado más fuerte de la humanidad para persuadirlos. 4 les dijo que piensen en los resultados que les traería tener a una persona entrenada desde niño por el mejor soldado de las 3 murallas. Los resultados serían inimaginables. Incluso llegó al punto de que Levi tuvo que ir a mostrarle los entrenamientos que realizaba Naruto, obviamente él no lo sabía, y lo veían escondidos.
Cuando vieron los resultados que estaba teniendo, y eso que solo lo había entrenado durante 2 años, eran alucinantes, y luego si le añadías los entrenamientos militares, donde podría tener una mejor práctica para los titanes, los resultados serían aún mejores. Y esa era una de las razones del por qué Levi quería que Naruto tenga un equipo de maniobras, para que pueda tener mucha más experiencia al utilizarlos, para que se acostumbre desde niño a los rápidos movimientos que conlleva utilizarlos, junto a tener que manejar filosas cuchillas a grandes velocidades. Obviamente Levi no les había pedido unas reales, aunque Naruto era muy habilidoso y todo, no dejaba de ser un niño, y un paso en falso y podría perder una mano. Así que por el momento haría que Naruto se acostumbre a usar el equipo de maniobras, y le daría un juego de cuchillas con el tiempo. Cuando finalmente llegó al cuarteles, comenzó a caminar por los pasillos de la base, hasta que llegó a la oficina del comandante. Entrando allí, encontró a Kate Shadis, que con el paso del tiempo fue perdiendo cada vez más el pelo. 6. Cuando Kate levantó la mirada y vio a Levi, solo dijo antes de volver a su trabajo: «Supongo que vienes por el permiso y el equipo, ¿verdad?», le preguntó a Levi, el cual solo se sentó en la silla, y asintió. «Así es, comandante, vengo por eso», dijo cuando vio que Kate buscaba algo debajo de su mesa. «Más te vale que valga la pena, fue muy complicado obtener uno, así que no lo rompas», decía mientras le entregaba a Levi el permiso para tener el equipo, junto al equipo mismo, que era más pequeño que los que se utilizaban normalmente. «No quiero promesas, Levi, quiero resultados, así que haz que esta inversión valga la pena», decía mientras miraba seriamente a Levi, el cual mantuvo su mirada calmada. Ya vio los resultados que dio en solo 2 años, y eso que incamente aprendió a pelear cuerpo a cuerpo. No le enseñé nada de cómo utilizar el equipo de maniobras, ya que no tenía ninguna forma de hacerlo, pero déjeme decirle, que ahora que podré entrenarlo en esto, él será uno de los soldados más fuertes de las 3 murallas, lo dijo seriamente, y con plena confianza en su hijo. Aunque no era solo porque era su hijo, él sabía que Naruto tenía el potencial con el correcto entrenamiento, para poder ser uno de los soldados más fuertes de las 3 murallas, incluso con el potencial de poder superarlo. Ya que podría enseñarle todas las cosas que él sabía, y luego con el tiempo él perfeccione sus habilidades ya perfeccionadas. 7. Eso espero, Levi, no quiero que me defraudes, dijo mientras se paraba de su silla, y miraba la ciudad por la ventana que estaba detrás de él. «Tengo planeado en un par de años retirarme ya de esto», decía mientras seguía mirando la ciudad, a lo que Levi únicamente se quedó viéndolo. «Creo que ya no sirvo para esto, cada vez que salgo a una expedición, la mitad de mi escuadrón siempre termina muriendo, y nunca obtenemos ningún avance para la humanidad», lo dijo mientras se daba la vuelta. «Así que tengo planeado darle el puesto de comandante a Erwin», lo decía mientras se volvía a sentar, a lo que Levi alzó una ceja. «¿Y por qué me lo dices a mí?». «Tendrías que decírselo al mismo Erwin», le respondió mientras guardaba el equipo de maniobras. «Luego de mi retiro, me alistaré como profesor de los nuevos cadetes, así que yo mismo me encargaré de juzgar a tu hijo cuando llegue el momento». Mientras se volvía a sentar, Kate le dijo sus planes a Levi, el cual solo asintió una vez más. «No tengo ninguna queja, ahora que sé que usted también se encargará en su formación, ya estoy más que seguro que Naruto se volverá de los soldados más fuertes entre nuestras filas», decía Levi, aunque no era por ser arrogante, pero creía que con su propia formación que ya le estaba dando, Naruto ya sería igual de poderoso. «Ya puedes retirarte, no tengo mucho más que decirte», le dijo Kate mientras volvía a su trabajo, a lo que Levi solo asintió, y se levantó de su silla, le hizo una reverencia, y luego salió de la oficina. Apenas salió de la oficina, a un par de metros se encontró con Erwin. «Si no te conociera pensaría que me estás acosando», dijo Levi mientras pasaba al lado de Erwin, el cual comenzó a caminar a su lado. «Yo también me alegro de verte, Levi», lo dijo con un poco de burla Erwin en su voz. Veo que ya conseguiste el equipo de maniobras», dijo cuando vio que Levi traía un bolso, el cual supuso tenía el equipo. «Sí, con esto poder empezar a enseñarle a utilizarlos, cuando entre en las filas, ya tendrá mucha más experiencia que el resto de sus compañeros, pero ese no es nuestro problema», dijo cuando doblaron en un pasillo. «Entonces, ¿cómo va su vida? ¿Ya se acostumbró a la superficie?».
Le volvió a preguntar Erwin, a lo que Levi solo dijo, TSK, esa es una pregunta bastante estúpida, ya vive aquí hace 2 años, lo dijo mientras se acercaba a la salida del cuartel. Aún recuerdo cuando me dijiste que querías conseguirle el pase a la superficie a un chico, la verdad me sorprendió un poco viniendo de tu parte, pero lo que más me sorprendió fue cuando dijiste que querías adoptarlo, decía mientras veían la salida a lo lejos. Cállate, dijo simplemente Levi. Flashback hace 2 años. Nos encontramos con Levi caminando por la ciudad de Shigasina, hace un rato había vuelto de la ciudad subterránea, y había terminado su visita diaria a Naruto. Hace unos días se le había venido a la mente una idea, pero aún no estaba seguro del todo, así que antes de hacer cualquier cosa tendría que pedir la opinión de alguien. Se dirigió al comedor del cuartel de la Legión, y allí estaba la persona que estaba buscando. «Qué sorpresa encontrarte aquí, Levi», dijo Erwin viendo a Levi, mientras comía su merienda. «Sí, yo tampoco tenía planeado venir», dijo mientras se sentaba al lado de Erwin. «Entonces, ¿cuál es la razón del por qué viniste?», decía mientras tomaba un sorbo de su café. «¿Recuerdas al chico que te mencioné hace unas semanas?». Respondió con su propia pregunta. «Si lo recuerdo bien, ¿qué sucede con él?», dijo mientras dejaba la taza en la mesa. «Iré al grano, estoy pensando en adoptarlo», dijo antes de que todo quede en silencio por algunos segundos. «Bueno, esa sí que es una noticia», decía mientras giraba la cabeza para ver a Levi. «¿Puedo saber la razón para ese pensamiento?». «No lo sé, cada vez que lo veo, siento que me veo a mí mismo», dijo mientras le entregaban una taza de café, que aceptó sin problemas y tomó un sorbo. «Quiero saber tu opinión», decía simplemente mientras dejaba la taza en la mesa. «Esa es tu propia decisión, yo no puedo decidir por ti, pero si quieres saber mi opinión, pues si sientes que puedes cuidarlo por tu cuenta, entonces adóptalo, dale una vida digna, haz lo que sea necesario», dijo Erwin. «Recuerda, no importa las decisiones que tomes, lo que importa es cómo las vas a manejar luego de tomarla. Si quieres yo puedo pedirles a nuestros superiores el pase para la superficie, mientras que tú realizas los papeles de adopción. No importa que sea un niño abandonado, se tiene registro de todas las personas que viven en la ciudad subterránea, y aún más si es un niño abandonado, así que no se te será muy difícil conseguir los papeles», decía Erwin mientras se levantaba del asiento. «Gracias, Erwin», dijo Levi antes de ver cómo Erwin salía de la habitación, y el mencionado al escuchar el agradecimiento, solamente asintió y salió. Así solo quedando Levi allí. Se quedó unos minutos más allí, pensando en lo que estaría a punto de hacer. ¿Qué pasaría si Naruto rechazara la adopción? ¿Qué pasaría si luego lo odia luego de obligarlo a asesinar a una persona? Esas eran preguntas que rondaban por su cabeza, pero finalmente dejó de pensar en todo eso y salió del comedor. Ya sabía lo que haría. Fin flashback. «Sí, para mí también fue bastante sorpresivo, pero ya me acostumbré a él», decía Levi mientras salía del cuartel, seguido de Erwin. «Espero que obtengas tus resultados esperados, Levi», dijo Erwin mientras comenzaba a alejarse de él. «Espero con ansias tener a tu hijo entre nuestras filas. Si cumple con todas tus expectativas, será de gran ayuda para la humanidad», dijo Erwin estando cada vez más lejos. «Él no es un arma, ¿sabes?», dijo Levi mientras apretaba un poco los puños. Se estaba cansando que digan tantas veces eso de su hijo. No era porque no se sentía orgulloso de eso, era más porque hablaban del más como un arma, que como una persona. Él se veía obligado a hablar así, para poder persuadir a sus superiores, y conseguir todos los permisos necesarios. Ya lo hizo con el pase a la superficie, sería muy difícil conseguir el pase, así que él junto a Erwin, se encargaron de persuadir a los superiores, y que les entreguen el pase sin problemas. A lo que Erwin simplemente lo miró por encima del hombro. «Pues si se una a la Legión, no será más que un arma, como tú y yo, no somos más que simples armas», dijo mientras seguía caminando. «TSK», se quejó Levi por lo bajo, mientras comenzaba a caminar en dirección a su casa.